entonces que se terminen de acomodar las compañeras y compañeros que faltan. Como decía en la introducción la compañera Celeste, este es el primero de un ciclo de 4 encuentros. Los compañeros de la Juventud del PTS me invitaron a hacer la introducción o la presentación de este ciclo, sabiendo que un curso o una serie de conferencias, no sé bien cómo van a actuar los compañeros que van a dar las otras charlas, si lo van a hacer más conversado, más tipo conferencia. A mí, yo voy a hacer lo que pueda. Tiene la dificultad de que hay compañeras y compañeros que tienen distinto nivel de conocimiento de la teoría de Marx. Entonces vamos a tratar de que los que más manejan, los que más han leído, le den una mano al resto. ¿Está bien? Vamos a tratar de hacerlo de esa forma, partiendo de que nos estamos centrando en un texto que es fundamental en la historia del movimiento obrero moderno. Es de algún modo la fundación del socialismo científico, lo que hace a programa político, viene del Manifiesto Comunista, que como ustedes saben es un texto que está redactado entre fines de 1847 y es publicado a comienzos de 1848. Es un texto que, ni bien es publicado, sin tener ninguna incidencia en los acontecimientos, se va a ver sometido a la prueba de los hechos en levantamientos revolucionarios que van a sacudir a todo el continente europeo. El proceso que se conoce con el nombre de la Primavera de los Pueblos, que va a incluir levantamientos democráticos contra los regímenes absolutistas, pero va a mostrar las primeras expresiones de la transformación de la lucha entre el proletariado y la burguesía en una lucha claramente abierta. En la primera expresión, va a decir Marx, de la guerra civil moderna, en el sentido de aquella que vamos a ver en el mundo capitalista, ya que las revoluciones previas a 1848 eran revoluciones en donde era la burguesía la que lideraba al conjunto del pueblo para terminar con el feudalismo. Entonces el manifiesto, digamos, anticipa de algún modo, ¿no?, algo que se está aboliendo, que estaba en el espíritu del pensamiento y de la acción de los proletarios, que es la guerra de clases entre la burguesía y el proletariado, y bueno, y poco después va a tener esta manifestación. Es obviamente el texto más leído y traducido a cantidad de lenguas después de la Biblia, o sea que estamos hablando de uno de los grandes textos políticos de la época moderna, quizá el más grande, y para el movimiento obrero es uno fundamental, porque marca ciertos principios, ciertos puntos de llegada, en tanto síntesis de la elaboración intelectual de Marx y Engels, hecha en base a una colaboración estrecha con la experiencia real de la lucha del movimiento obrero, que bueno, que a partir de ahí hay que pensar y enriquecer el texto, ¿no? Algunos de los compañeros que están acá presentes leyeron también, aparte del Manifiesto Comunista, que supongo que viniendo un curso sobre el Manifiesto Comunista se tomaron el trabajo, aunque sea pegarle una primera leída, leyeron otro texto que si no lo piden y lo consiguen, que se llama 90 años del Manifiesto Comunista, que es un texto de Trotsky, donde hace un balance histórico del texto. Entonces, nosotros obviamente no hacemos una lectura en el sentido libresco del texto, porque obviamente estamos 166 años después de que este fuera escrito, entonces hacemos una lectura en donde vamos tratando de analizar qué del Manifiesto Comunista nos habla de hoy y qué del Manifiesto Comunista fue parcialmente superado históricamente. ¿Está bien? Siempre que uno lee un texto hay que ubicarlo en el momento en el que está. Y Trotsky dice del Manifiesto Comunista que el manifiesto tiene un error de perspectiva en Marx y Engels, es decir, es un texto que dice que se equivocan los tiempos, ya que Marx y Engels creían en medio de una gran crisis que sufría el capitalismo mundial en aquel entonces, una gran crisis económica del comercio y de la industria que había llevado al quebranto, al desempleo, a los cierres de empresas, de comercios, a las hambrunas de los campesinos, de los trabajadores. Creía que era una crisis más o menos terminal del capitalismo, que de alguna manera la crisis desataba revoluciones, que esas revoluciones iban a llevar a una guerra europea y que posiblemente eso llevase a una posibilidad del proletariado de la lucha por el poder
sobre todo en los países donde el capitalismo estaba más desarrollado, que era donde había proletariado. Es decir, en los tiempos que Marx escribe el manifiesto, el proletariado era una realidad de algunos países, en lo que era la periferia del mundo central. Todavía las relaciones capitalistas no se habían desenvuelto plenamente y no había relaciones de producción capitalista, es decir, uno no podía esperar revoluciones proletarias más allá que obviamente en los países donde había proletariado, ¿no? De ahí que el pensamiento de Marx lo hace desde donde el capitalismo se desarrolla, desde Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, hasta ahí, partes ya del territorio alemán, pero Alemania todavía no había tenido su unificación burguesa, era un estado en gran parte absolutista que combinaba formas feudales y ya cierto desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. Entonces Trotsky va a decir que Marx confunde los dolores del parto del capitalismo industrial moderno con los dolores de su agonía. Es decir, Marx pensaba que esa crisis y los levantamientos que llevaba adelante el proletariado frente a esa crisis era la agonía del capitalismo. Marx dice no, son los dolores del parto del capitalismo industrial, y de hecho, luego de conjurados los levantamientos populares, obreros y populares de 1848, el capitalismo va a ver un relanzamiento industrial muy importante, que va a llegar más o menos hasta como acontecimiento político, el gran levantamiento obrero de la Comuna de París de marzo de 1871, y posteriormente una crisis económica en el año 1873 que va a durar más o menos 20 años, que tiene elementos de contacto con la crisis que estamos viendo ahora del capitalismo en el sentido de la forma. La gran crisis capitalista del siglo XX, la crisis 1930, es una crisis del hundimiento de los bancos, del comercio mundial, de la caída abrupta. Esta es una crisis más que se va arrastrando, de estancamiento, aunque en cualquier momento puede producirse un quebranto de ese tipo, pero no es lo que se ha dado hasta ahora. Es una crisis más parecida a la de 1873-93 en cierto sentido, ¿no? Si queremos hacer un parangón histórico. Ahora, independientemente de esos aspectos de pronóstico, de lo agotado que estaba ya el modo de producción capitalista, el manifiesto hace una serie de planteos que son planteos que si no los hubiese escrito Marx en aquel momento, nosotros los deberíamos escribir hoy. Incluso es un texto que tiene una peculiaridad, que si a uno no le dicen la fecha en la que fue escrito, a veces piensa que fue antes de ayer, etcétera, que un tal Carlos Marx nació en el siglo XXI, que se puso a redactar en algún lugar del mundo capitalista contemporáneo, porque efectivamente Marx logra captar ciertos elementos fundamentales del modo de producción capitalista que trascienden la coyuntura histórica en la cual el texto fue redactado. Esa es gran parte de la actualidad que mantiene el manifiesto comunista. Y entonces el texto, nosotros vamos a tomar elementos del texto, pero también vamos a seguir adelante con el texto hacia reflexiones de Marx para que ustedes vayan captando algunos de los conceptos que están contenidos acá en el manifiesto. La primera parte da para discutir mucho, el primer capítulo se llama Burgueses y Proletarios, y da para discutir el texto y las notas al pie que tiene el texto, ¿no? Porque Marx dice, y ahí está tomado en el corto, en el primer capítulo del corto, o sea, no sé si es así, Colo, vos corregime, cada curso vamos a ir dando un capítulo, ¿van a llegar o...? ¿Sí? Bueno, o sea que vienen series, viene como Games of Thrones, pero hacemos, viene cada uno, pero estos no se pueden bajar de internet antes las temporadas completas, así que acá hay que verlo, cada uno de los capítulos que han hecho los compañeros de TVPTS y Contraimagen, y del IPS. Como ahí se dice, el capítulo empieza hablando de que la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases, y entonces empieza a narrar, ¿no?, los sistemas de clases que han existido a lo largo de la historia. Habla de dos que están contenidos en un mismo modo de producción, dice hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos. Nos está hablando del mundo antiguo, de la sociedad del Imperio Romano, de la sociedad griega, señores y siervos, ya nos está hablando del feudalismo, burgueses y proletarios, hablando de los distintos sistemas de clases, ¿no? Y entonces Marx en esta primera parte está trazando una línea de continuidad entre los modos de producción precapitalistas y el capitalismo. Y ahí hay una nota al pie que escribe Engels posteriormente a la edición del manifiesto, pero que es muy importante esa nota al pie. Porque Engels va a distinguir y va a decir, no es la historia de la lucha de clases a lo largo de los tiempos,
sino en cierto momento de la historia, dice Engels. Y con esto está diciendo que en la teoría marxista las clases tienen un origen histórico. Primer elemento importante, anótenlo. Las clases sociales tienen un origen histórico. Y esto es importante porque es una primer diferencia muy grande entre la teoría de Marx y otras teorías que han tratado de explicar la desigualdad social. Es decir, que la sociedad está dividida en clases es algo que sostienen muchos cuerpos teóricos distintos del marxismo. ¿Está bien? Que hay clases sociales. Ahora, ¿cómo se conceptualizan esas clases? ¿Y cuál ha sido su origen histórico y cuál puede ser su devenir? Bueno, ahí ya empiezan las diferencias fundamentales. ¿Está bien? Es decir, porque uno lo que ve, cuando mira la sociedad, ve que hay desigualdad. ¿Está bien? Ve la desigualdad. Algunos tienen mucho, otros tienen menos, otros tienen poco. Ahora, de lo que uno, y hasta si lo ve estadísticamente, dice, tal parte de la población tiene tantos ingresos, agrupa, tiene tantos bienes, accede a esto, ¿no? Pero lo que no ve es cómo eso se genera, es decir, ¿por qué se genera esa desigualdad? ¿Se entiende esto? O sea, bueno, y entonces ahí entra la diferencia de la teoría de Marx. Si ustedes ven otras teorías alternativas, por ejemplo, sostienen que siempre las sociedades han estado y van a estar divididas en clases sociales. Es decir, que si esto fuese así, la perspectiva de una sociedad emancipada de la explotación sería imposible. Si siempre hubo clases y siempre va a haber clases, entonces pretender una sociedad sin clases sociales sería una utopía, sería un sueño, pero no sería una perspectiva realista. Entonces lo primero que tenemos que señalar es que las clases son un fenómeno histórico y un fenómeno histórico relativamente reciente. 5, 6.000, hasta 10.000 años atrás. Si quieren, podemos retroceder para ver sociedades con clases o protoclases o que se asemejaban a esto. Cuando en realidad la existencia del hombre es muy anterior a este tiempo histórico. ¿Está bien? O sea que la mayoría de su existencia en nuestra especie ha vivido sin conocer el fenómeno de las clases sociales y sin conocer el fenómeno de la propiedad privada. En general eran sociedades cazadoras-recolectoras, donde obviamente había desigualdad de edad, empezaba a haber cierta desigualdad de género en cierta, que hoy llamaríamos desigualdad de género, no lo conceptualizaban de esa forma, entre los que lograban sobrevivir un poco más y los que menos, pero no había una desigualdad en donde dos del mismo tipo, uno tenía mucho y otro tenía poco. Eran sociedades donde el dominio del hombre sobre la naturaleza era muy débil. Ese tipo de organización social, Marx y Engels las denominan comunismo primitivo. Comunismo primitivo. Es decir, no existía propiedad privada, no había una división social en clases. De hecho, la humanidad, aunque nosotros hoy vivimos en un mundo muy diferente de eso, si hacemos un raconto histórico, la mayoría del tiempo histórico de nuestra especie vivió de esa forma. Sacando lo que podía, cazando animales, sacando lo que podía de los árboles, etcétera, etcétera. En la historia humana se produce una paradoja. Cuando se logra un dominio superior sobre la naturaleza, se crean las condiciones necesarias para la aparición de las clases sociales. ¿Está bien? Y esto que estamos diciendo es algo muy importante, porque entonces la existencia de las clases no es un fenómeno inherente, antropológico del sujeto humano, sino que es un fenómeno histórico. En un momento dado de la historia, las sociedades se dividieron en clases. Pero no es que es inevitable que si hay 3 hombres, uno va a querer dominar a otro y va a tener más, entonces hacemos una teoría de que la desigualdad es un resultado de una teoría del poder, de que el hombre siempre quiere dominar. ¿Está bien? No. En el comunismo primitivo no había clases sociales, pero eran sociedades muy pobres, de subsistencia. Es decir, donde lo que no conseguían un día les implicaba la hambruna y directamente la muerte. No más que eso. Bueno, cuando los hombres conquistan un estado civilizatorio tal, logran dominar las primeras técnicas agrícolas y su trabajo genera más de aquello que directamente consumen, es decir, una enorme conquista de la humanidad. A veces la domesticación de los animales es la clave, la creación de técnicas agrícolas superiores, lo que se llama la Gran Revolución Verde, etcétera, etcétera. Cuando eso se da, es decir, que la humanidad logra una gran conquista sobre el medio natural en el cual vive, se crea la precondición para la desigualdad social. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo de unos alcanza para mantenerse ellos mismos y para mantener a otros. Es decir, la desigualdad no sería posible sin la existencia de algo que Marx denomina el
excedente, el excedente, que puede ser, es en parte trabajo social excedente, el gasto de trabajo que uno hace más allá de producir aquello que consume, y el producto social excedente, eso que produje y que no está directamente ligado a mi consumo. O sea, para que exista un fenómeno que va a ser característico del mundo antiguo, que es la esclavitud, el trabajo de los esclavos tiene que ser lo suficientemente productivo para alimentarse ellos, su familia, y alimentar a los amos. ¿Entiende esto? Si el trabajo no tenía ese nivel de productividad, bueno, los esclavos, por más que le dieran muchos latigazos, producían, pero no le hubieran podido alimentar a sus amos. ¿Está bien? Se calcula aproximadamente que en Atenas vivían 90.000 ciudadanos que eran sostenidos por el trabajo de 345.000 esclavos, aproximadamente. Aproximadamente, los números no son siempre precisos, pero para que ustedes hagan un cálculo. Y después había otras formas sociales, mestizadas entre la esclavitud un poco sí, un poco no, sin derecho de ciudadanía, forasteros, bueno, había otro tipo que serían unos 40, 50.000 más que vivían también. Pero 300.000 esclavos mantenían a los ciudadanos. Cierto que entre esos 90.000 ciudadanos había muchas desigualdades internas también. Estaban desde los campesinos que trabajaban ellos mismos la tierra, y hasta quienes tenían grandes propiedades y muchos esclavos a su servicio. Si uno se pregunta por qué la civilización griega floreció como lo hizo, es decir, y dio lugar a una cultura que todavía hoy admiramos profundamente, se basa en gran parte a que una parte de la sociedad se liberó de la carga del trabajo. Es decir, los griegos podían especular filosóficamente, desarrollar las artes, desarrollar el culto del cuerpo, etcétera, etcétera, y dedicarse en parte a la guerra también, porque había quienes le plantaban los campos, le hacían los alimentos, le tejían los vestidos y les construían sus templos y viviendas, ¿está bien? Que eran los esclavos. O sea, sobre el trabajo de los esclavos se podía filosofar, ¿está bien? Se podía estar liberado del trabajo. Por eso, cuando la ciencia política contemporánea habla de la democracia griega, todo estudiante marxista se para frente a su profesor, levanta la mano y le dice, perdón, democracia esclavista griega, ¿está bien? Para señalarles que efectivamente no hay sistemas políticos separados que puedan analizarse por fuera de las relaciones materiales de clase en las cuales se sustentan. En este caso, la esclavitud era el sustento de las formas políticas, a veces tiránicas, a veces democráticas. Entonces, esta es una precondición, esto es muy importante, repito el argumento, reitero para que se entienda, es decir, una relación entre el hombre y el medio, que los marxistas analizamos con un concepto que es el de fuerzas productivas, que nos habla de la fuerza de trabajo y de los medios de producción, las herramientas con las cuales trabajamos y la tierra sobre la cual en general en el mundo antiguo se trabajaba y todavía trabajan millones y millones de campesinos, los medios de producción y la fuerza de trabajo conforman las fuerzas productivas, fuerzas de producción, un concepto que Marx hereda de la economía política clásica, pero le da un nuevo sentido. Nos habla de la capacidad de los hombres de transformar el medio sobre el cual trabajamos. Y eso incluye una serie de conocimientos técnicos que posee la fuerza de trabajo y una forma de organización del trabajo. O sea, que para que existan las clases tuvo que haber ¿qué cosa? A ver quién lo pescó al vuelo conceptualmente. Un excedente. Y para que haya excedente, ¿qué tuvo que haber? Un desarrollo de la fuerza productiva. Muy bien. ¿Está bien? Un desarrollo de las fuerzas productivas. Muy bien. Bueno, y hay otro concepto que en la teoría marxista asociamos al de fuerzas productivas, que es el de relaciones sociales de producción. Esto sí, una creación de Marx, que incluso no es formulado todavía cuando él escribe el Manifiesto Comunista, ni cuando escribe los textos todavía de estos años. No, creo que cuando está el manifiesto, ya lo he usado en mi serie de la filosofía, no estoy seguro, pero en la ideología alemana todavía no lo usa. Este concepto de relaciones de producción es un concepto muy importante. Nos habla de cómo los hombres nos relacionamos en el proceso productivo, como lo dice su propia definición. Las relaciones que los hombres establecemos en el proceso de producción. Esto es relaciones sociales de producción. Es decir, por ejemplo, en el mundo antiguo, ¿qué relación social de producción era central? La que se daba entre quién y quién. Entre el amo y el esclavo, muy bien. En el mundo feudal,
Entre los señores y los siervos o vasallos, y en el mundo capitalista, entre los burgueses y proletarios. O sea que para entender los sistemas de clases, ¿qué hay que entender? ¿Cuáles son las relaciones sociales de producción que hay en esa sociedad? Efectivamente. O sea que los marxistas clasificamos las distintas sociedades que ha habido en la historia, comprendiendo cuáles son las relaciones sociales de producción, sabiendo que esas relaciones sociales de producción no son arbitrarias, sino que están condicionadas por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, y a partir de esto, Marx desarrolla un concepto que es el de modo de producción, que ha habido a lo largo de la historia diferentes modos de producción. ¿Está bien? Así clasificamos las sociedades que ha habido en la historia a grosso modo, muy en general. Distintos grandes sistemas productivos. O sea, nos focalizamos en eso, no en el tipo de producción que hacen, no si son agrícolas o industriales, etcétera, sino partimos de un concepto de relaciones entre el hombre y la naturaleza y entre los propios hombres para producir. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en lo que es necesario para la existencia. Si no producimos, no existimos. Somos ante todo sujetos transformadores del medio en el cual estamos. No somos meros sujetos pasivos que nos adaptamos al medio, como gran parte de las especies animales, sino que en tanto especie nos distinguimos por nuestra acción transformadora sobre el medio en el cual actuamos. No es que simplemente nos adaptamos instintivamente al medio en el que estamos, sino que tenemos esa capacidad de transformación del medio e incluso la capacidad potencial y en parte ya real de destrucción del mismo medio, y con ello nuestra propia autodestrucción si es que no paramos al capitalismo antes. ¿Está bien? Si no paramos al capitalismo antes, quizá la famosa barbarie de la cual hablan los grandes clásicos del marxismo sea una autodestrucción del propio planeta, y los apocalipsis de las películas de Hollywood, las olas gigantes que vienen, los maremotos, los de golpe, los estallidos generales, se transformen en realidad. No lo podemos saber, no soy un experto en el tema, pero por lo menos si la civilización de la segunda mitad del siglo XX vivió amenazada por la catástrofe nuclear, y si ustedes ven de las novelas de ciencia ficción, las películas, etcétera, es el temor al agotamiento de la civilización producto de una guerra nuclear, nosotros vivimos pensando en que el manejo irracional de las relaciones de la sociedad humana con el medio ambiente termine provocando una catástrofe ecológica en la cual todos seamos barridos. ¿Está bien? Es parte de los temores de época. Nadie puede evitar cuando ve que en Filipinas vino un tifón y arrasó con todo, y los filipinos dicen que ya es algo que viven permanentemente, que una vez por año se arrasan con las aldeas, y eso lo consideran una novedad histórica. Cuando vemos que se inunda... Bueno, hay teorías contrapuestas sobre esto, pero lo que quiero decir es que esa irracionalidad en la relación con el medio ambiente se da producto de que el capitalismo maneja todo irracionalmente, pero parte de una capacidad humana de transformación del medio que no tienen otras de las especies existentes. Quizá lo haya en otros planetas, pero de las que nosotros conocemos por lo menos. ¿Tá? Entonces, esa capacidad de transformación del medio que analizamos con el concepto de fuerza productiva, ese es el concepto, que es un concepto que está en mayor o menor la capacidad de fuerzas productivas con la que disponemos, condicionan el tipo de relación de producción existente. ¿Por qué lo condiciona? Bueno, porque si la fuerza productiva no tiene un mínimo nivel de desarrollo, no puede haber división de clases sociales. Si la sociedad es cazadora-recolectora simplemente y tiene muy bajo nivel de desarrollo de fuerzas productivas, es evidente que la división social en clases no puede estar. Si no hubo revolución industrial, no puede haber capitalismo. Es decir, si no hubo cierto nivel de desarrollo de fuerzas productivas, el capitalismo sería una quimera. ¿Por qué no hubo capitalismo en la antigüedad? Bueno, porque el nivel de desarrollo de fuerzas productivas no lo permitía. Ahora, después, no hay una automaticidad entre fuerza productiva y relación social de producción, pero sí un condicionamiento, sí una relación, sí una condición material, porque uno podría decir, bueno, hay más capacidad productiva, pero ¿por qué no se distribuye igualmente? Si la historia se hiciese de vuelta, uno diría, ¿por qué no? Pero la historia ha sido esta, la historia ha sido la de que el excedente dio lugar a las desigualdades. Hipotéticamente, si la humanidad empezaría de nuevo, uno diría, bueno, pero seguimos manteniendo la propiedad colectiva de la tierra. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Es decir, al ser sociedades de escasa producción, más bien empezaba la lucha por la subsistencia. Y eso nos explica el origen de las desigualdades sociales
que a veces se dieron internamente a las sociedades, es decir, se fueron dividiendo entre los que más tenían y los que menos tenían, y a veces por conquistas. Pueblos que eran cazadores, por ejemplo, por su fuerza y que eran guerreros, conquistaban pueblos de pastores y los colonizaban y los transformaban en esclavos. A veces la desigualdad venía de afuera hacia adentro y a veces por división del propio grupo social. ¿Está bien? Eso hay distintas teorías, distintas posibilidades, no es lo que estamos examinando como centro, simplemente señalarlo. Entonces, a lo largo de la historia, desde el punto de vista del manifiesto comunista, que ha habido distintos sistemas de clases que tuvieron un determinado origen histórico. Un determinado origen histórico. Y acá tenemos que señalar otra cuestión muy importante. No hay una evolución mecánica de los modos de producción para Marx. Es decir, no es que para Marx toda sociedad humana tiene que pasar por determinados modos de producción. No. Lo que Marx hace es mirar al pasado para tratar de ver qué modos de producción se dieron. Y mira al pasado desde un lugar, desde la civilización occidental. Mira al pasado desde ahí y dice, bueno, si uno mira la evolución de las sociedades humanas, se dieron el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Si hubiese Marx nacido en China, hubiese hecho otra dinámica histórica de los modos de producción. Aunque tienen cierta similaridad, etcétera, no podemos hablar de que hay fases exactamente equiparables a lo que fue el desenvolvimiento económico y social del mundo europeo. ¿Está bien? ¿Y por qué mira Marx desde Europa? Bueno, porque Europa había dominado al mundo. No lo mira casualmente. Porque Europa, a partir de liderar la revolución industrial y derrotar a los proyectos civilizatorios competidores, logra la dinámica y la conquista del mundo y a partir de una forma productiva superior va reduciendo a las formas productivas inferiores. Eso es lo que vamos a ver desde que la revolución industrial tiene lugar en Inglaterra. Y por eso el capitalismo va colonizando progresivamente todas las otras formas de producción. ¿Por qué? Porque es más productivo. ¿Pero esto lo hace solo por medios económicos? No, por medios económicos y por medios políticos y militares, por la coacción directa. Por ejemplo, si ustedes ven África, también la historia sería muy distinta. África, en gran parte, pasa de formas comunistas primitivas al dominio colonial directo. Muchos de los africanos que fueron cazados como si fuesen animales para el desarrollo de la economía de lo que hoy es América, vivían en sociedades de tipo comunista primitivo. Otros ya en forma de protodivisión de clases internas, otros tenían alguna civilización con un cierto nivel de desenvolvimiento y formas de despotismo interno, etcétera. Pero en general fueron cazados, trasladados a América, y el capitalismo contemporáneo es inseparable de la introducción de un fenómeno de barbarismo social como es la esclavitud, que no existía hacía muchísimo tiempo. La esclavitud era algo que ya no existía hace mucho, y el protocapitalismo la introduce de vuelta, después de la conquista de América. Y bueno, morían, ustedes saben, la mitad de los que eran trasladados en los buques llamados negreros, morían, y por eso Marx dice, el capitalismo dio a luz chorreando sangre y lodo por todos los poros. Chorreando sangre y lodo por todos los poros. De ahí que el manifiesto a algunos los desconcierta, porque el manifiesto es un texto donde cuando Marx, después de hacer esta relación entre el modo de producción capitalista y los modos de producción anteriores, plantea cómo el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo es inigualable respecto a todo lo que hemos visto en el pasado, empieza con que parece una oda al capitalismo moderno, después empieza en una crítica furibunda a lo que es el propio modo de producción capitalista. Y esto está todo el tiempo en el método de Marx. Es decir, ver lo novedoso que introduce el capitalismo, ver las potencialidades a la civilización humana que el dominio del capitalismo ha traído, y también una denuncia de lo que este modo de producción tiene efectivamente de brutal y anticivilizatorio en un cierto sentido. Yo les decía entonces que hay una primera parte del manifiesto donde Marx traza esa línea de continuidad entre el sistema de clases del capitalismo y los anteriores. ¿Por qué les parece que hace esto Marx? A ver.
¿Por qué se ve obligado a decir que la lucha entre burgueses y proletarios es continuidad de la lucha entre señores y siervos, la continuidad de la lucha entre patricios y plebeyos o entre esclavos y amos? ¿Qué les parece? Dale. No solo, a ver, porque esa situación de opresión lo pone en que ¿a quién le tenía que contestar cuando dice eso Marx? ¿A qué les parece? ¿A qué argumento tiene que contestar Marx? Cuando traza esa línea de continuidad y dice, no, la lucha entre burgués y proletario continúa a la lucha de clases que hemos visto en los modos de producción anteriores. A los que decían qué cosa, o se imaginaban qué cosa. Que se había terminado la esclavitud, ¿y vos qué decís? Claro, que con la Revolución Francesa había pasado ¿qué? ¿El fin de la Edad Media? Sí, el fin de la Edad Media, ¿y qué entonces? A los que partían del supuesto de la igualdad. ¿Cómo? A los que partían del supuesto de que somos todos iguales y que los que tenían los medios de producción era por una cuestión de mérito. Muy bien, o sea que la Revolución Francesa, ¿qué introdujo? ¿Qué principio? Igualdad jurídica, ¿está bien? Y el principio de ciudadanía. Entonces, ¿qué decían los que reconocían las clases sociales en el pasado, pero decían que ya no había? ¿Qué sostenían? O sea, que la igualdad jurídica era la base de ¿qué? La libertad. Era equivalente a la libertad y al fin, y de alguna forma al fin de la desigualdad social. ¿Está bien? ¿Esto por qué? Porque, bueno, las sociedades feudales eran sociedades de representación política estratificada, estamental, donde los estamentos tenían una representación distinta en cuanto a capacidad de decisión política. Y esto dura en muchos países hasta comienzo del siglo XX. Por ejemplo, en Alemania, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el voto de los obreros no valía igual que el voto de los que más ganaban, que tenían una representación parlamentaria en Prusia enormemente superior a la que tenía el voto de un obrero. La segmentación estamental. O en Rusia, bajo el zar, los obreros votaban como curia obrera separadas de las otras clases y estamentos. Entonces el principio de igualdad jurídica supuestamente liquidaba la desigualdad de clases. Por eso en otro texto Marx dice, yo no inventé la lucha de clases. El concepto de lucha de clases yo lo tomé de los historiadores franceses, de los historiadores burgueses. Y efectivamente uno lee algunos textos y al principio parece Marx estar hablando. La lucha de clases, tal. Pero la lucha de clases terminaba con el advenimiento del capitalismo. Ahí se acababan las clases. En la revolución que yo les comentaba al principio de 1848, un poeta que es parte de la Revolución de Febrero, que se llama Lamartine, dice, al fin se ha acabado ese gran equívoco de las clases sociales. Dice Lamartine, un mes antes de que la burguesía masacrara a 3.000 obreros en junio de 1848 en las calles de París. Es decir, un mes antes Lamartine decía, al fin se ha acabado ese equívoco entre las clases. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque había caído la monarquía y se había instaurado la Segunda República Francesa. Por ese principio. Entonces Marx acá, primero, está discutiendo contra esta concepción. Es decir, de que por la igualdad jurídica se ha acabado la desigualdad social de alguna forma, o se crea una situación de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. La sociología moderna norteamericana, de una corriente que se llama funcionalista, sostenía también que el concepto de clase social es un concepto europeo y que Estados Unidos era una sociedad donde no había clases, sino que había posibilidades y méritos para los individuos. Decía, la lucha de clases, sí, muy bien Marx, pero para explicar Europa. Para Estados Unidos no. En la época de auge del sueño americano, teorizaban de esa forma. Ahora ya no lo dicen. Pero si ustedes ven el lenguaje político, incluso que utiliza cierto pensamiento hoy en día, está subyacente, porque se pretende ocultar la clase obrera. El otro día la escuchaba a Elisa Carrió y decía, hablando en Estados Unidos, como buena sirviente del imperialismo que es, iba y decía, los populistas quieren pobres para reproducir pobres, etcétera, etcétera, y valerse de la pobreza. Dice, no quieren que sean clase media. O sea, para Carrió hay pobres y clase media, no hay clase obrera. No hay relaciones
de producción sobre las cuales se sustenta el capitalismo. Habla de los ingresos. Y una parte de la sociología berreta contemporánea también tematiza a la gente según nivel de ingresos y habla pobres y clase media. Cuando fueron las movilizaciones en Brasil en junio, julio del año pasado, los diarios dijeron 20 millones de brasileros entraron a la clase media, porque hacían una pirámide de ingresos. Está bien, entonces decía, tienen ingresos medios. ¿Pero qué eran esos 20 millones de brasileros? Clase obrera. Trabajadores explotados directamente por el capital. Es decir, barren en su análisis de las distinciones y las desigualdades sociales las relaciones de producción, que para nosotros es lo clave para entender cómo funciona el capitalismo. Es decir, el que no entiende sobre qué se fundamenta solo ve la superficie, que hay distribución desigual, pero no entiende cómo se producen y reproducen permanentemente esa desigualdad social sobre la que se basa el modo de producción. En ese sentido, la teoría marxista es la más científica que explica el movimiento del modo de producción capitalista. Porque todo el resto ve la superficie, no capta el fundamento estructural de reproducción permanente de esa desigualdad social. Y eso es lo que antes de Marx no estaba explicado. Y a partir de Marx no lo tenemos que explicar de vuelta, es decir, ¿por qué somos marxistas? No es que nosotros repetimos un texto escrito hace 166 años porque vamos como los evangelistas en las plazas y leemos la Biblia, y el otro día me tocó uno en el subte, ya llegaron al subte. El Señor está aquí, tú lees, bueno, nosotros no vamos así, leemos el movimiento comunista como evangelistas en una plaza o ahora en el subte, o los evangelistas brasileros a las 12 de la noche en los canales de aire. No, nosotros tratamos de entender, tomamos justamente lo que es científico que ha formulado Marx y que sigue explicándonos cómo funciona la realidad del mundo contemporáneo en el cual vivimos. Entonces, origen histórico de las clases, aparición del excedente como clave, distintos modos de producción, explicados a partir de una relación entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Y ahí donde estamos en lo que Marx, en una metáfora muy discutida teóricamente, llama la estructura de la sociedad, la estructura de la sociedad, o lo que llamamos lo económico. En las condiciones de producción se articula el conjunto de la sociedad. Y los profesores de la facultad que no han leído a Marx, a ustedes les habrán dicho, bueno, Marx es un reduccionista económico, porque explica todo solamente por la economía. Bueno, esos son los que no leyeron a Marx. Marx dice, es la base material sobre la cual se apoya el conjunto del orden social, pero no dice la base material que resume a todo el orden social, no. Están los fenómenos también, que en esa metáfora Marx denomina superestructurales, ideológicos, culturales, políticos. Lo que dice Marx es que no tienen vuelo propio esos fenómenos, que no tienen un movimiento autónomo separados de la base material en la cual la sociedad existe. Un gran marxista, Antonio Labriola, decía, las ideas no caen del cielo, las ideas no caen del cielo. Para entender los sistemas de pensamiento de una sociedad, tenemos que entender o partir de cómo esa sociedad produce y reproduce sus condiciones de vida. Sin entender eso no podemos tratar de explicar cómo se piensa, qué corrientes de ideas, qué fenómenos. Ahora no lo agota, pero es el punto de partida, o para entender el sistema político, las formas del Estado o los sistemas jurídicos. Si no hay relación capitalista, no tiene sentido una ley que diga que preserva la propiedad privada capitalista. ¿Se entiende? No es que los juristas hicieron un seminario teórico y llegaron a la propiedad privada es legítima. No, como existe la propiedad privada capitalista, hay una ley que preserva la propiedad capitalista. Y antes, como existía el despotismo medieval, el sistema legal preservaba el dominio del señor feudal, lo autorizaba a darle latigazos a los siervos, torturarlo, cortarle las orejas, descuartizarlo, si el siervo osaba levantarse contra su señor. Y lo mismo en el sistema esclavista. Es decir, tener esclavos, ¿qué era? Legal. ¿Por qué? Porque había esclavos. Y quienes tenían el poder material eran los propietarios de esclavos. ¿Se entiende esto? Entonces no es que de golpe las ideas de Rousseau iluminaron a los señores feudales y les dijeron, no, hay que deponer nuestros privilegios feudales. Es cierto, nos derrotaron en un debate filosófico. No, los derrotó la guillotina de la Revolución Francesa. El pueblo en armas los derrotó, los barrió, y aún así buscaron preservar sus privilegios, volvieron a medias, se volvieron a ir, etc. Y en muchos países transaron y conservaron parte de sus privilegios. Miren Gran Bretaña, todavía con reyes y familia real, España, con ese régimen monárquico, hoy muy en crisis, pero que todavía existe
y está ahí presente. ¡Viva España, viva el rey!, gritan los del Partido Popular cada vez que asumen el gobierno, ¿no? Me lo acuerdo a Aznar gritando eso, que me da un asco terrible. Bueno, pero miren, la Guerra Civil Española, no se pudo barrer la monarquía completamente por la derrota del proceso de la Gran Revolución y la Guerra Civil Española en 1931-39. Bueno, entonces, insisto, para los marxistas nosotros partimos de cómo la sociedad se organiza para reproducir sus condiciones de vida. ¿Ahí termina nuestra explicación? No. Esa explicación la enriquecemos, vemos cómo influyen los fenómenos ideológicos, políticos, etc. Después me voy a referir al final a esto y después supongo también los compañeros se van a referir. Bueno, con las clases que surge también. ¿Qué más surge? A partir de clases sociales, ¿qué surge? ¿Cómo? El Estado, muy bien, el Estado. Es decir, el Estado, ¿qué es para nosotros? Un producto de los antagonismos de clase. Después creo que en la tercera charla van a hablar más de esto, pero no puedo no hacerles una mención. Es decir, el Estado, ¿qué es? Es el resultado de los antagonismos de clase. Si no hay antagonismo de clase, no hay Estado. ¿Y a qué se refiere con el Estado? A bandas que preservan algún tipo de propiedad, dice Engels. En última instancia, si uno le saca todos los contornos, todas las especificidades, toda forma de Estado es un cuerpo armado específico que defiende algún tipo de propiedad. Ese es el rasgo común que hay desde el Estado de la antigüedad hasta el Estado capitalista moderno. Desde ya, el Estado capitalista moderno es ultra sofisticado, es un aparato enorme que cuesta millones y millones y millones y millones. ¿Está bien? Es un aparato terrible porque justamente tiene que frenar un antagonismo social mucho más desarrollado y una clase social inmensamente más poderosa que es explotada por el capital, que es el proletariado. ¿Por qué es tan extendido el Estado capitalista? Porque tiene que contener una fuerza social que no hubo nunca antes en la historia, que es el proletariado. Eso explica porque es un Estado muy sofisticado, que tiene de todo. Pero si quitamos esto y tratamos de ver el rasgo común, que es una banda de hombres armados en defensa de algún tipo de propiedad. Eso es en primer lugar el Estado. Ese es el fundamento, o dicho en otros términos, pero para señalar lo mismo, es el fundamento último de la existencia del aparato estatal. No es un problema de técnica militar, porque las armas podrían estar repartidas entre todos o no existir armas. No es que porque se pasó del palo al revólver, entonces ahora se necesita un cuerpo específico de profesionales, etc. No, es porque hay un tipo específico de propiedad y si todos estuviésemos armados, no hay capitalismo. ¿Se entiende? No hay capitalismo, dura 2 días. Es decir, como las armas la tiene la policía, el ejército, la gendarmería y la prefectura, y no juegan para el proletariado, sino que para la burguesía, aunque algunos izquierdistas se equivocan y creen que la policía son trabajadores como cualquiera, la burguesía tiene el poder. El día que la burguesía se queda sin arma, la burguesía perdió el poder. ¿Está bien? Todo lo que es los mecanismos de engaño ideológico, todo eso se sustentan en el poder armado. Se sustentan en el poder armado. Si el capitalista no tiene el látigo del poder de las armas, el capitalista perece en cuanto a clase dominante. ¿Está bien? Ese es su fundamento. Y eso acompañado al sistema jurídico legal, el sistema político, etcétera, etcétera. Todos los medios de dominación. Pero el fundamental es el poder de las armas. El día que no tienen el poder de las armas, no tienen nada. No tienen nada. Bueno, pero esto es motivo de otro tema. Entonces, hasta ahora hablamos de las continuidades. ¿Está bien? ¿De qué hablamos? Las continuidades entre el capitalismo y otros sistemas, y los sistemas precapitalistas. Pero lo que tenemos que señalar, el capítulo que estamos viendo, el capítulo 1 del manifiesto, burgueses y proletarios, un gran capítulo del manifiesto comunista, se apoya en qué cuestión, en señalar la especificidad de la relación de dominación del capital. La especificidad de la relación del capital. Tienen ustedes que tener en cuenta una cuestión muy importante, que es que Marx todavía no había desarrollado un concepto clave de su teoría, que es el de fuerza de trabajo. En el manifiesto todavía ese concepto no está. Habla de trabajo vivo y trabajo muerto, pero todavía no había llegado a una conclusión clave en su teoría para explicar la especificidad de la explotación capitalista, que es el hecho que el obrero le vende al capitalista no su trabajo, sino su fuerza de trabajo. Es decir, no le vende todo lo que hace durante una jornada laboral, todo el trabajo que gasta, sino que le vende la disponibilidad de su fuerza de trabajo para ser usada por el capitalismo.
Y acá viene otro de los grandes descubrimientos teóricos de Marx, que es explicar cómo el capitalista se enriquece. ¿Cómo se enriquece el capitalista? Bueno, porque el salario del obrero solo contempla una porción del valor que el trabajador genera durante el proceso de trabajo. Es decir, no le paga por el conjunto de lo que produce, sino por una parte de lo que produce, para tratar de decirlo sencillamente. Por eso, permanentemente, cada vez que un obrero entra a la fábrica, deja en manos del capitalista varias horas de su trabajo en forma gratuita. En forma gratuita. Ustedes van a leer que a veces Marx dice que la explotación capitalista es un robo y a veces dice que no es un robo. Y van a decir, ¿cómo? ¿Es un robo o no es un robo? Es un robo y no es un robo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? No es un robo, en tanto es una exacción legal. El capitalista, para explotar al obrero, no tiene que violar la ley, tiene que cumplir la ley. Así como el esclavista, para ser esclavista, no tenía que violar la ley. Se cumplía la ley y explotaba a los esclavos, se quedaba con el excedente de los esclavos. La ley obligaba a que el esclavo le siembre las tierras, le teja las comidas, le forje las armas, le construya las viviendas. Eso era cumplir la ley. Aparte podía hacerlo ilegalmente, pero legalmente podía hacerlo. El señor feudal legalmente se quedaba con el tributo del siervo. Es decir, tenía la potestad de quedarse con una parte de su producción, a veces en metálico, o de obligar al campesino a trabajar las tierras del señor. ¿Está bien? Eso era cumpliendo la ley. Bueno, el capitalista, cumpliendo la ley, se queda con el trabajo no pago del obrero. En ese sentido, no es robo desde el punto de vista legal. Pero Marx, cuando sale del análisis legal, dice es un robo. El capitalismo, ¿qué hace el capitalista? Se queda, es un robo legalizado, se queda con el trabajo excedente del obrero. Y fíjense ustedes cómo solo este elemento, esta mirada, da vuelta a todo el sentido común del capital. El sentido común del capitalista, ¿cuál es? Gracias a mí, los obreros tienen trabajo. Me tienen que agradecer. Gracias a mí, que soy un emprendedor, que arriesgo el capital, los obreros tienen trabajo. ¿Cuál es la realidad? Porque puedo explotarlos, porque están obligados a trabajar gratis para mí 3 o 4 horas por día, el capitalista acumula de capital. Es decir, solo cuando abre fábricas el capitalista, cuando puede lograr que los obreros dejen 3, 4, 5 horas de su trabajo en forma gratuita en sus manos. Esa es la llave para entender el funcionamiento del capitalismo. Es la llave, la base. A esa diferencia entre lo que el obrero percibe y lo que el obrero genera durante la jornada de trabajo, ¿cómo lo llamamos? Plusvalía, ¿está bien? Plusvalía. Plusvalía, muy bien, muy bien. La famosa plusvalía. La ganancia del capitalista, ¿de dónde surge? De la plusvalía, de la plusvalía. O sea que cuando ustedes vayan a negociar salarios con sus patrones y su patrón le diga, no, pero mirá, te estoy pagando un precio justo, etcétera, no, usted nunca me va a pagar algo justo. Es decir, usted siempre me va a explotar, aunque me pague un poco más. Si no, usted no me emplearía. Porque si no se puede quedar con mi plusvalía, usted no acumularía capital. Y usted no va a invertir 1.000.000 para quedarse con 1.000.000. Usted invierte 1.000.000 para tener 1.100.000, 1.200.000. Y esos 100 o 200, ¿de dónde surgen? Del trabajo no pago de nosotros los obreros. ¿Está bien? Ustedes le pueden discutir con toda autoridad a su patrón. Bueno. No, ustedes pueden decirle, y si le dice el patrón que no, díganle, lea el manifiesto comunista, no sea ignorante. ¿Está bien? Pero es científico lo que estamos diciendo nosotros. Estamos explicando. No, el patrón no se vuelve bueno, no. Pero a lo mejor quiere entrar en un debate intelectual y ustedes lo pueden convencer, ¿está bien? Si tiene cierto... les quiere ganar el debate. Bueno. Entonces, ¿se entiende? Bueno, esa es la especificidad, la manera en la cual se apropia el trabajo excedente. ¿Por qué es específico? Porque en los sistemas precapitalistas esa apropiación era clara. El esclavo trabajaba para el señor. No hay mucho misterio. Trabaja una pequeña parte de su jornada laboral para sí mismo y la mayoría de la jornada laboral, hasta había obligación, a veces le daba el domingo libre al esclavo para que trabaje para conseguirse su sustento. Y el resto de la semana trabajaba gratis para el señor, porque no había relación salarial. El amo no le pagaba al esclavo, ¿está bien?
El esclavo trabajaba para el amo, era su propia propiedad. En la sociedad feudal también era claro, el siervo estaba obligado a darle una parte de su producción al señor. En el capitalismo esto aparece como velado, como oculto. Te dicen, yo cumplo la ley, vos trabajás, yo te pago un salario, ¿dónde está la explotación? Entonces, justamente, la tarea científica de Marx es explicar esta relación social. No, momentito, porque cuando vos me pagás, no me pagás por el conjunto del gasto de fuerza de trabajo que yo realizo en esas 8 o 10 horas, sino que vos me pagás por 4 o 5 horas. Vos te quedás con las otras 3 horas. De ahí sale tu ganancia. Si no, ¿de dónde sale tu ganancia? De que me explotás. Eso que le dice el hijo a la madre, que le dice, viven de nuestro laburo, es una definición sintética de un gran problema teórico y científico. El capital se alimenta de la explotación del trabajo asalariado. Esa enorme definición. Eso nos separa a los marxistas de todo el resto de las corrientes que tratan de explicar esto. Por ejemplo, ningún marxista diría nunca que puede haber justicia social en el capitalismo. ¿Está bien? Si hay capitalismo, hay explotación del trabajo asalariado, por ende no puede haber justicia social, como sostienen los peronistas. Queremos la justicia social por el 50-50. No, es explotación del trabajo asalariado. Es como decir, es justo una sociedad donde te dan 10 latigazos en vez de una donde te dan 30. Desde ya, yo prefiero que me den 10 que me den 30, pero sigue siendo esclavismo y latigazo, ¿está bien? Bueno, el capitalismo es lo mismo. Si hay capitalismo, hay explotación del trabajo asalariado por parte de la propiedad capitalista. Y Marx diagnostica algo que es muy interesante en el manifiesto. Dice, la tendencia de la sociedad es a polarizarse entre dos grandes clases. La tendencia general de la sociedad es a polarizarse entre dos grandes clases. Esto ha sido muy discutido históricamente. Y tenemos que decir que esa definición histórica de Marx es cierta con un matiz. Tenemos que decir. ¿Qué es cierto de lo que dice Marx? Que a medida que el capitalismo se ha desarrollado históricamente, el proletariado no ha hecho sino incrementar su número. Uno ve la historia del capitalismo y es la historia del desarrollo del proletariado y la liquidación del campesinado. Esa es la tendencia histórica más general. Es decir, en el mundo cada vez hay menos campesinos y cada vez hay más asalariados. En países que antes no eran asalariados. Ahí ustedes vieron en la escena del corto, hay una escena de un film donde dice que me viene a hablar de la teoría de Marx y Engels del siglo XIX. Bueno, y muchas veces a los que somos comunistas nos dicen, bueno, pero la clase obrera ya no es la de la época de Marx. En un sentido que ya la clase obrera, no sé, ha desaparecido, qué sé yo. Nosotros decimos de ya que no es la de Marx. Es infinitamente más poderosa que en los tiempos de Marx la clase obrera. En los tiempos de Marx estaba reducido a un puñado de países. Hoy hay clase obrera en prácticamente todo el mundo. El último continente que llegó a su gran proletarización ha sido Asia del Este y Asia del Sudeste, donde ha habido una proletarización en los últimos 30 años impresionante. Masas y masas de campesinos se han proletarizado. Es decir, que el capital proletariza a las masas campesinas y aparte de la pequeña burguesía permanente e incesantemente. Y cuando hablamos de proletariado, ¿de qué hablamos? Y esto está definido por Engels también en una cita al pie al comienzo del manifiesto. Por la clase que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. La clase que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Con algunas excepciones. Los que no ocupan lugares de mando de capital y los que no son parte de la fuerza represiva del Estado. Con esas excepciones, todo el que se ve obligado a vender su fuerza de trabajo al servicio del capital, así sea, haga diseños, trabajo intelectual o trabajo manual, pertenece de una o de otra forma a alguna capa del proletariado. ¿Está bien? No es que nosotros no reducimos el concepto del proletariado al obrero industrial. Es decir, la enfermera del hospital es parte del proletariado, los docentes que ahora van a ser paro son parte del proletariado, en nuestra concepción. El telefónico es parte del proletariado, el ferroviario es parte del proletariado, el chofer de la UTA es parte del proletariado. Y esto es sencillo de entenderlo, la respuesta es histórica. Tienen sindicato, hacen huelga, están afiliados a las centrales de trabajadores, son parte del proletariado. No está reducido al obrero de la industria, jamás Marx pensaba eso. Eso es una deformación de la visión de Marx que quieren presentar para ridiculizarla. Solo el obrero de overol azul es el proletariado, es solo la industria. No, la industria o los servicios o el sector público, que en común tenemos vender la fuerza de trabajo a cambio de un salario y que no acumulamos capital. ¿Está bien? Nos vemos con auto, sin auto,
con vivienda propia o sin vivienda propia, con heladera o sin heladera, el obrero está obligado a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario al otro día. Si lo cortan, sonó. ¿Está bien? Ya sea en el proletariado alemán que gana más o en el proletariado nigeriano que es recontra superexplotado, lo que tienen en común es que ese obrero alemán que gana un poco más, y no los jóvenes obreros alemanes porque están en la lona, los han flexibilizado totalmente, pero el que todavía mantiene conquista está obligado a vender su fuerza de trabajo al otro día porque si no, no come. ¿Está bien? Con mejor nivel de vida o con peor nivel de vida. No es eso lo que mide el concepto. ¿Está bien? Entonces, esa es una tendencia histórica y que hemos visto históricamente un incremento sistemático, permanente del proletariado. ¿Eso qué significa? ¿Que es igual en todos lados? No. ¿Que no se reconfigura? No, el proletariado cambia de fisonomía. ¿Con qué cambia? Con el cambio de la fisonomía del capital. Es decir, hay ramas capitalistas que se hunden y nuevas ramas capitalistas que surgen. El proletariado no ha sido siempre idéntico a sí mismo. Es decir, los mineros del carbón, que eran en muchos países un componente clave del proletariado, se han liquidado a partir que hay un cambio de la técnica de combustible. Si dentro de 40 años se agota el petróleo, ahora parece que no, porque con la técnica del fracking entre Argentina y Estados Unidos, el petróleo y el gas como combustibles fósiles tienen una sobrevida, tampoco sería el petrolero, desaparecería si no hay más petróleo. Bueno, hay actividades que el capital han dejado de ser rentables, desaparece y crea otras en donde el proletariado se desarrolla. ¿Está bien? Por ejemplo, hoy hay miles y miles de proletarios que atienden el teléfono, laburan en los call centers. ¿Cuántos de ustedes laburan en call centers? Levanten la mano. Bueno, tenemos más. ¿Y cuántos en la minería? Ninguno. Bueno, ¿está bien? Hay más laburando en una cosa que en otra, y sobre todo en la juventud, y en la juventud estudiante hay bastante que laburan en call center. Son laburos, como es, muy extendidos en algunos países. En la India, en Argentina, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza y en Buenos Aires hay concentración en gran parte del trabajo de call center en todo el país. Bueno, pero es un sector relativamente nuevo en la informática, cuántos trabajadores laburan, etcétera, pero son nuevas ramas del desarrollo del capital. Cuando surgieron los aviones, la aviación, cuando surgió el automóvil en la automotriz, Marx no conocía el automóvil, ¿está bien? Y uno no diría, porque en Marx no estaba el obrero de la automotriz, va a decir, no, no es un obrero, es proletario igual, ¿está bien? Las actividades del capital van variando, entonces a veces nos discuten nuestros adversarios como si nosotros no viésemos lo que estaba sucediendo. Desde ya el proletariado se reconfigura permanentemente. Gran parte de la industria manufacturera se ha trasladado de Europa al sudeste asiático. ¿Está bien? Gran parte de la industria manufacturera. Pero eso no quiere decir que no hay más proletariado en Europa, hay un proletariado reconfigurado. Y lo mismo en otros países, lo mismo en otros países. Entonces el capitalismo tiene una especificidad, Y la lucha de clases, entonces, ¿es un fenómeno ideológico o es un fenómeno estructural? A ver. Porque, en primer lugar, ¿qué es? ¿Es un fenómeno de qué tipo? Estructural. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es qué? ¿Y qué quiere decir que es por cuestiones materiales? Es un producto de las contradicciones que la estructura ofrece. No, porque... Más sencillo. Díganlo más sencillo. Es decir, ¿por qué hay lucha de clases? ¿Por qué hay lucha de clases? Ya sé. Pero, ¿y por qué que hay clases? Hay lucha. Porque esas clases luchan y no cooperan. Porque se apoya en una relación de explotación. ¿Está bien? Porque la relación entre esas clases se apoya en una relación de explotación. ¿Está? O sea, hay lucha de clases independientemente de que haya marxistas. ¿Se entiende? Hay lucha de clases, hay pelea por el excedente. Lucha por el excedente. Todo obrero quiere trabajar menos y ganar más. Y todo patrón quiere que el obrero trabaje lo más posible y pagarle lo menos posible. Esa es la base de la lucha de clases en el capitalismo. Inicial, rudimentaria, etc. Pero el obrero que se esconde en el baño para ganarle 5 segundos al capitalista es una forma de lucha de clases. Y el capitalista que está buscando vigilar con cámaras para que el trabajador esté controlado es forma de lucha de clases del capital contra el trabajo. La lucha por el tiempo de trabajo es una gran lucha a lo largo de la historia del movimiento obrero. En Inglaterra la jornada de 10 horas fue una gran lucha que el movimiento obrero consiguió aliado a los liberales que le convenía en ese momento. Pero los capitalistas hicieron tomos y tomos sesudos para decir que la ganancia se hacía en la hora número 11.
para tratar de mostrar que eso iba a llevar a un quebranto de la economía capitalista y que no se podía dar. Igual se dio, los marxistas tenían razón, no se daba en la hora 11 la ganancia. Cuando en Argentina Perón dio el aguinaldo y las vacaciones, lo mismo. No, si una semana más sin trabajar, quebramos, no podemos. Lo mismo. Cada conquista obrera en el tiempo de trabajo es terrible. No casualmente, la Segunda Internacional va a tener como una de sus grandes batallas, y el 1 de mayo se instaura como jornada de lucha internacional del movimiento obrero, combatiendo por la jornada de 8 horas de trabajo. Se transforma en una divisa del movimiento obrero las 8 horas de trabajo. Es decir, limitar el tiempo de la explotación capitalista. ¿Se entiende? O sea, es una gran lucha por el tiempo. O sea que cuando ustedes se esconden del patrón, toman mate, los patrones nunca quieren que uno tome mate en la oficina porque opina que la gente conversa, que no, y tiene razón. Ahora te controlan las computadoras si laburás en una oficina porque te distraes, te metes a Facebook, acá, allá, mirás las noticias, etcétera, mirás mail, te controla la muerte, todo eso porque opina que el obrero le gana tiempo al patrón, no quiere trabajar para el patrón. Es un trabajo obligado, un trabajo forzado, aun cuando estés en una oficina. Es el trabajo que se hace bajo el látigo del capital. En una oficina, en la mina, en la empresa textil, manejando un colectivo, etcétera. Es un tiempo que no se quiere utilizar en eso, que si el obrero puede liberarse, se libera. A mí siempre me gusta mencionar esa referencia que hace Marx en un texto de 1844, en los manuscritos económicos filosóficos, donde dice: el hombre se siente un animal haciendo la actividad propiamente humana, que es el trabajo. Espera terminar el trabajo, no ve cómo llegar a su casa y salir de la esclavitud del látigo del capital. Eso es lo que está pensando todo el tiempo, lo que hace cualquiera en una oficina, en una fábrica, en un laburo. Mira, che, ya son las 6, qué bueno, me queda media horita nada más y me voy, ¿está bien? Dice, y al revés, se siente realizado cuando hace lo mismo que los animales. Come, duerme y curte, ¿está bien? Dice, ahí se siente realizado, dice, en la sociedad dominada por el capital. Justamente la emancipación del dominio del capital será un lugar donde en la actividad, en el trabajo, nos sintamos realizados. Una actividad libre y creativa, que es a lo que aspiramos los comunistas. Que el trabajo no sea trabajo alienado, dominado por el capital, sino una actividad directamente creativa. Pero eso es lo último que voy a referirme. Entonces, digo, en la lucha por el tiempo de trabajo es una forma embrionaria de la lucha de clases. Y el actor, que es una paradoja el corto, porque el actor que hace de Marx se llama Weber, para los sociólogos, este es un chiste de sociólogos, el actor que hace muy bien de Marx, con mucho énfasis, etcétera, que señala, dice, los obreros en la lucha contra el capital obtienen a veces victorias, pero esos triunfos son efímeros. Tiene razón. Toda victoria parcial del proletariado es efímera. Por ejemplo, en la lucha contra los despidos. ¿Está bien? ¿Qué lográs cuando te despiden? Que el capital te vuelva a explotar. ¿Se entiende? Por ejemplo, hoy estuve con las despedidas de Kronberg, que lograron la fábrica del Parque Industrial de Pilar, que vienen enfrentando los despidos con una gran lucha, y hoy se hizo un paro de las trabajadoras del turno tarde adentro en apoyo a las despedidas, que fue un golpazo para la patronal. Nos llamaron hoy para ir a discutir con el fiscal de la causa, etcétera, las despedidas, para ver si podíamos evitar que le manden más la policía. Y mientras estábamos ahí discutiendo, las obreras que llegaban del turno tarde pararon y dijeron, paramos en solidaridad con nuestras compañeras. No pude hablar para ver si se mantuvo, pero que fue un gran hecho de solidaridad obrera, que la patronal no se esperaba porque decía que no, quería enfrentar los despedidos contra los otros. Pero supongamos que triunfan las obreras de Kronberg y nosotros estamos haciendo un montón de cosas para tratar de que triunfen, y muchos de ustedes han ido a marchas, actos y todo por las compañeras, que son un símbolo de ese lugar que concentra 200 fábricas, que es el Parque Industrial de Pilar, el segundo más grande de Latinoamérica, y donde se está empezando a organizar en forma independiente los trabajadores en distintos lugares. Bueno, si triunfan, ¿qué? Ser explotadas por Kronberg. ¿Está bien? Por eso el triunfo es efímero. Pero Weber dice, lo grande que... Weber, hablando transformado en Marx, el actor Weber haciendo de Karl Marx. Pero que es un triunfo. Weber, para poder hablar, tiene que hablar como Marx. Es una victoria de la teoría marxista. ¿Qué dice el actor Weber haciendo de Carlos Marx? Dice, lo fuerte del movimiento obrero es que tiene conciencia de sus fuerzas. Y esa es una enorme definición que hace Marx. Dice, en cada lucha, por parcial que sea, por sacarle un aumento superior, por ejemplo, ahora las peleas que va a haber en las paritarias,
enfrentando los despidos, cambiando las condiciones de trabajo, ¿qué hace el proletariado? Se une, saca idea de que es una fuerza social. Y eso es lo fundamental de toda lucha previa. Le impone condiciones, limita la explotación del capital, pero lo central es que se ve como una fuerza organizada. ¿Y esto por qué es clave? Pues si el proletariado se viera como una fuerza organizada, el dominio del capital no dura nada. Es decir, la clave del dominio del capital, ¿qué es? Evitar que el proletariado tome conciencia de sus fuerzas. Esa es la clave de la dominación del capital. ¿Y eso cómo lo hace? Fragmentando, dividiendo, cooptando a los dirigentes sindicales, comprando parte del movimiento obrero, convenciéndolo de que no tiene que luchar junto, separándolo entre contratados y efectivos, ocupados y desocupados, metalúrgico de textiles, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la clave de la dominación del capital. El día que el proletariado lucha como una sola fuerza, es indestructible, impasable. Las grandes revoluciones de la historia que se dan son esos momentos que el proletariado supera esas divisiones y barre con el poder del capital. Esto en Marx era una hipótesis y en el siglo XX lo vimos ocurrir en diversas oportunidades. Que esto es lo otro importante que hay que manejar. O sea, lo que Marx escribía en 1848 no es simplemente algo que pasó el tiempo y quedó ese libro de Marx. No, hubo revoluciones donde todo el poder de la burguesía, sus policías, sus servicios secretos, su armamento, sus formas de cooptación, todo no le valió de nada y las masas barrieron con el poder del capital y sus estados y empezaron a intentar la construcción de una sociedad alternativa. De ya eso se burocratizó y el capital reconquistó parte de lo que había perdido. Pero nunca nos pueden hacer olvidar esa gran lección de la historia. Es decir, la historia nos mostró que en determinadas circunstancias todas las trabas que ponen las clases explotadoras no les sirven de nada. Las masas las barren, las hacen volar por el aire. Y son los explotadores los que ahí sí tiemblan. Ahí sí tiemblan. Entonces esa es una gran conclusión. Porque en gran parte lo que hemos visto en todo el neoliberalismo que ha sido olvidar parte de esas grandes lecciones de la historia. El neoliberalismo ha sido un ataque político, económico e ideológico en contra de las posiciones conquistadas por la clase obrera. El neoliberalismo creó la idea también de que somos todos individuos, que tenemos libertad de acción, etcétera, que vino acompañado de las famosas tesis del posmodernismo, de que es todo relativo, tu mirada y mi mirada, la mirada del explotador y el explotado, la verdad seguro está al medio, bueno, todas esas cuestiones que se transformaron en un cierto sentido común y que atacaban la idea de que la lucha capital-trabajo es el centro de articulación del orden social en el cual vivimos. Nosotros no decimos que no hay otras formas de opresión, aparte de la dominación del capital. Las hay. Lo que decimos es que aquella fundante, aquella central, aquella nuclear sobre la cual se articula el modo de producción capitalista es la explotación del trabajo asalariado. Pero ya que hay muchas otras formas de opresión, la del colonizador con el colonizado, el patriarcado, la dominación del hombre sobre la mujer, la opresión sexual, la opresión etaria, a veces de los viejos a los jóvenes y a veces de los jóvenes hacia los viejos, en nuestra sociedad de los jóvenes hacia los viejos, sobre todo al revés de las sociedades de las gerontocracias de la antigüedad, porque a medida que crecemos nos volvemos menos productivos y entonces el capital nos considera desechos. Por eso las jubilaciones son miserables y el destino que piensa para cuando uno termina su vida es el geriátrico. ¿Está bien? Es una cultura que desprecia la experiencia vital. Y en los gestos, en lo que hace, en lo que se piensa, en cómo se habla despectivamente, en que uno, en la juventud eterna como ambición, etcétera, está justamente todo esa opresión. En nuestra sociedad hay opresión a los adultos mayores, brutal, tal como se da en el orden social que estamos. Así como en otras sociedades, los viejos oprimían fuertemente a los jóvenes. Para llegar había que... vos lo veías, el tipo no llegaba más, ¿está bien? No llegaba nunca. Entonces, hay múltiples formas de opresión. Nosotros no las negamos y luchamos contra todas ellas. Los marxistas, identificando que el centro del sistema es la lucha entre capital y trabajo, no somos neutrales frente a otras luchas. Por ejemplo, entre naciones. Nosotros tratamos de ver qué nación es opresora y cuál oprimida y nos ponemos del lado del oprimido. No decimos, no nos metemos en la lucha entre la opresión del hombre y la mujer. No, somos feministas socialistas, las mujeres en primer lugar y los hombres comunistas en segundo lugar. ¿Está bien? Porque estamos por la abolición de la dominación de género. Somos antiimperialistas porque estamos por la liquidación del imperialismo. Es decir, estamos con todo el que es oprimido por el imperialismo en su lucha por derrocarlo y destruirlo.
Nos colocamos, insisto, no somos neutrales. Es parte de nuestro programa luchar contra toda forma de opresión. Pero entendemos que lo que constituye el mundo en el cual vivimos es la explotación del capital sobre el trabajo. Es decir, 700, 800 grandes monopolios que controlan el mercado mundial, el grueso de la economía mundial y que viven de la explotación del trabajo asalariado. Ese es el núcleo de la organización social en la cual nosotros vivimos hoy después de 166 años del Manifiesto Comunista, donde muchas cosas que decía Marx eran tendencias históricas. Es decir, Marx hablaba de un mundo que se unificaba, habla de lo que después parece que está anticipando lo que en la década de los 90 llamaron la globalización, que es la internacionalización del capital y el mayor dominio de los monopolios de las economías de los países periféricos. Pero se dio en una forma superlativa. Ustedes miren las principales empresas que controlan cada rama de la economía y van a ver que son monopolios que lo hacen al igual en todo el mundo. Las que controlan los granos, por ejemplo, en estos días que se discutió tanto si hacer un monopolio del comercio exterior, la Junta Nacional de Granos y todo. Ustedes ven las empresas, salvo una, dos en realidad, todas son parte de los grandes jugadores que controlan los monopolios cerealeros. Miren las automotrices. Hay 20, 25 empresas automotrices que controlan la producción de automóviles prácticamente en todo el mundo. Los alimentos, Kraft, la empresa donde nuestros compañeros dirigen la comisión interna y que compró la competidora inmediata, Stanley Cadbury, que ahora también pertenece a CAF. Bueno, son grandes jugadores a nivel mundial. Pertenece, el principal accionista de Kraft es Warren Buffett, uno de los principales millonarios del mundo. Las cadenas de hipermercados, Walmart, la más antisindical de todas las grandes cadenas comerciales de Estados Unidos, con decenas y decenas de denuncias por actividad antisindical de la familia de los Walton, explotadores si los hay. Bueno, la tenemos ahí, ya iremos a escrachar varias veces Walmart cuando podamos, ¿está bien? Una empresa detestada por el movimiento obrero mundial, por la explotación a la que somete a sus trabajadores en todo el mundo, empezando por su lugar de origen, Estados Unidos. Es decir, ustedes van a ver, las firmas 700, 800 son las que controlan el grueso de todo el mercado mundial. Y ahora entraron algunas nuevas que son las empresas chinas al calor del desarrollo del capitalismo en China. Pero todavía tienen un lugar muy secundario dentro del mercado mundial tomado de conjunto. Es sobre todo firmas norteamericanas, alemanas, japonesas, algunas francesas y de un puñado de países más donde hay las empresas del capital imperialista que viven de la explotación no solo de sus propios trabajadores, sino de los trabajadores de todo el mundo. Sí, ese es el orden social en el cual vivimos y que a medida que se ha desarrollado, que ha hecho crear una fuerza social del otro lado, el proletariado, que insisto, su gran debilidad es no reconocerse a sí mismo como clase. Cuando se reconoce como clase, ahí cambia la historia. Y a lo largo de su historia, ¿qué ha vivido? Triunfos y derrotas, triunfos y derrotas, triunfos y derrotas. ¿Y hoy dónde estamos? En un momento donde hubo un gran retroceso de 30 años, que fue el neoliberalismo, y ahora una crisis capitalista y un comienzo de recomposición del proletariado. Estamos en ese momento. Y donde estamos viviendo una crisis del sistema que no sabemos a qué puede llevar. Sí sabemos que lleva a choques importantes entre las clases, pero no todavía quién va a ganar, ni cuál va a ser el resultado de esta crisis. Si uno ve el resultado inmediato, es más hambre y más miseria para las masas. Yo vengo de estar en Europa en un viaje político y en todos los países era lo mismo. Recorte a los salarios, pérdida. Todas las noticias todos los días era recorte de un 30% del salario en esta empresa, cierre de esta empresa, recorte al presupuesto social, etcétera. Fenómeno xenófobo contra los inmigrantes, era terrible. Y a veces alguna resistencia obrera importante, una gran huelga, con la que tuve el gusto de estar con los obreros de Panrico, 135 días de huelga ahí en la planta de Santa Perpetua en Cataluña, la huelga más larga desde la caída del franquismo, resistiendo, diciendo la lucha por el 0-0, cero despido, cero recorte salarial, que le está dando moral de lucha a todo el movimiento obrero. O los obreros de la planta embotelladora de Coca-Cola en Madrid, que querían cerrar las 4 plantas y se levantaron a luchar en contra de eso, y le dan moral a toda la clase obrera para resistir. Bueno, pero el capital pega, el capital en las crisis quiere sacarle más al proletariado, no se tiene nada, te sacan lo poco que tenés. ¿Cómo sale el capital de sus crisis? Redoblando la explotación sobre la clase obrera. Si la clase obrera no logra doblegarlo. Si la clase obrera no logra doblegarlo. Entonces, ¿qué es? Un momento de crisis que es un momento de lucha de clases muy dura, muy dura. Y el video, termina con una definición muy importante que también está en el manifiesto, que es central. Toda lucha de clases es una lucha política. A ver, ¿quién me explica esto? ¿Qué quiere decir eso? Que toda lucha de clases o toda verdadera lucha de clases es una lucha política.
¿A qué se refiere con esto Marx? No solo, no, más precisamente me lo tiene que explicar. ¿Qué significa? Algo así como que cuando el proletariado se constituye como tal, se constituye también como partido político. Sí y no. A ver, ¿por qué toda lucha de clase es una lucha política? Eso surge de esto, lo que decís vos, que el proletariado se tiene que organizar en partido político. Pero ¿por qué antes toda lucha de clase es una lucha política? ¿Qué quiere decir? No. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? A ver, más en particular, ¿por qué tipo de poder? ¿Y qué es el poder político? No. Por el Estado, porque es una lucha por el poder del Estado. Toda lucha de clase verdadera es una lucha por el poder del Estado. Es lo que no sale de la lucha en la fábrica. Y eso es muy importante. El obrero en la lucha en la fábrica ve la pelea contra el patrón. Quiere que el patrón lo que expliqué antes, que el patrón lo explote menos y él trabajar lo menos posible y el patrón al revés. Pero el sistema capitalista no es solo lucha de obreros contra patrones. Si ustedes, por ejemplo, estudian El Capital y leen solo el primer tomo, no saben nada de marxismo. Aunque lo sepan repetir de la primera página hasta la última. O saben una parte elemental del marxismo. Porque el tomo 1 del Capital nos habla de la lucha del obrero contra el patrón, de cómo se genera la plusvalía. Pero ¿de qué no nos habla todavía? Y Marx no termina El Capital. El Capital, miren qué tragedia. Su gran libro científico es un libro incompleto. El Capital es incompleto y a lo mejor están leyéndolo, estudiándolo y se agarran los ejemplos y hacen grupos de estudio y hay que hacerlo y todo marxista tiene que conocer muy bien El Capital. Pero ¿de qué nos habla El Capital? Solo parcialmente de un fenómeno clave, que es que la clase capitalista domina mediante el control del aparato de Estado. Y entonces toda lucha de clase verdadera es una lucha por el poder político. El obrero que pelea en su fábrica, pero no pelea por el poder político, a lo sumo pelea por triunfos efímeros. La clase obrera, ¿por qué se tiene que constituir en partido político? Porque tiene que luchar por el poder del Estado. Y para luchar por el poder del Estado requiere de su organización como sujeto político que enfrente el poder del capital, que se proponga no simplemente ser menos explotado, sino abolir el sistema de explotación. Y abolir el sistema de explotación es imposible si no se derroca el poder del Estado capitalista. Por eso toda lucha de clases verdadera es una lucha política, es una lucha por el poder del Estado. Ahí el proletariado se transforma en alternativa de organización de la sociedad sobre otras bases. O sea, ¿por qué luchamos nosotros? Por derrocar el poder del Estado capitalista. ¿Para qué? Para que la clase obrera tome las riendas de la organización de la sociedad. ¿Para qué? Para instaurar una dominación transitoria que elimine toda forma de dominación y lleve una sociedad sin opresores ni oprimidos a la sociedad comunista. ¿Y eso qué será? Una nueva forma de civilización, un nuevo modo de producción, una sociedad hecha sobre otras bases, donde lo que también dice Marx, interpretado por Weber, dicen que su búsqueda es el afán de lucro, miserables, y sin embargo ese es el sentido común del capitalista, el sentido común de la sociedad. ¿Y para qué hace? Y para enriquecerte. Bueno, no será la medida el enriquecimiento personal, sino la satisfacción de las necesidades sociales y culturales, o sea, una sociedad organizada sobre bases completamente distintas. ¿Se entiende? Eliminando el dinero, el Estado, la propiedad, etcétera, donde la gente pueda ser verdaderamente libre y ejercer toda su potencialidad humana coartada por el dominio del capital. Es decir, porque al revés de lo que dicen los liberales, el capitalismo no nos permite ser libres, el capitalismo nos esclaviza a hacer una actividad no deseada, nos impide desarrollar nuestras facultades creativas. Simplemente hacemos aquello que el capital nos mueve que podamos hacer. A lo que nosotros aspiramos es una sociedad donde la potencialidad humana se desarrolle y por eso Marx se negaba a decir cómo sería el comunismo, porque la potencialidad creativa puesta en juego en una sociedad emancipada dará algo de lo cual solo podemos imaginar algunos rasgos muy globales, muy generales. ¿Está bien? Piensen si la mayoría de la humanidad hoy lo que hace es no desplegar su fuerza creativa y solo hay algunos genios que surgen por ahí, piensen al revés. Esa capacidad multiplicada por 1, 2, 3 mil millones, ¿está bien? De capacidad de creación, donde los conocimientos de la ciencia, de las artes y la cultura estén en manos de toda la población y no de una pequeña élite de la burguesía y la alta pequeña burguesía. Eso es el comunismo, una sociedad de productores libres asociados. Ahora,
Nosotros no decimos que eso se hace de un día para el otro, se hace con el material que heredamos del mundo capitalista. Nosotros no podemos decir la historia que sea de otro modo, la historia que nos ha tocado es esta, en esta historia tratamos nosotros de cambiar el mundo, con esta realidad. No hay una historia prefijada que dice el mundo va de acá para allá. Marx no hace una filosofía de la historia, donde dice el mundo nació así, va así, basta ya. No, dice, con esta sociedad, con esto que heredamos, hay estas condiciones de posibilidad. Nosotros tenemos una teoría del sujeto que puede transformar el mundo, pero un sujeto condicionado. No somos subjetivistas del punto de vista que digo, hoy se me ocurrió a mí hacer esto, qué lindo, o yo quiero cambiar y tengo la voluntad y solo puedo hacerlo. No, pero no somos estructuralmente determinados. Acá hay un colega que se reivindica marxista que da clase acá y hoy justo me cuento la anécdota porque me encontraba un estudiante que me dice estoy oprimido por la estructura, que cursó con el amigo Juan Íñigo Carrera. Vos lo escuchás y te deprimís, te dice el sujeto, te determina, la determinación del capital llegó y ahí. ¿Y la revolución rusa por qué pasó? Le digo, ¿y Lenin y Trotsky? No, fue la determinación del capital que dio lugar a la revolución rusa. Bueno, te aplasta la estructura, ¿está bien? No. Bueno, no pensamos así nosotros, hay una relación entre estructura y sujeto en nuestra explicación del movimiento de la historia. Es decir, ¿qué quiere decir que hay una estructura que nos condiciona? Hay una estructura de clases, determinadas relaciones sociales, económicas, configuraciones estatales, etcétera, en la cual actuamos. Actuamos con sindicatos y sindicatos, con partidos sin partidos, con el resultado de cierta experiencia histórica. No es lo mismo militar si hay un partido revolucionario que si no lo hay, si somos cientos de miles que si somos 10. Es decir, eso es el material real, el condicionamiento que tienen mis deseos y mi voluntad y mi posibilidad de acción, no solo individual, sino colectiva sobre todo. Entonces, para que la clase obrera actúe como sujeto colectivo, primero tiene que existir, tiene que haber clase obrera, por eso estamos estructuralmente determinados. Pero ¿qué decimos a la vez? Que de esas condiciones hay capacidades de surgimiento de sujetos. Y en eso hay líneas muy a veces grises, difíciles de explicar por qué se surge o por qué no, por qué emerge un sujeto o no. Siempre condiciones estructurales te empujan, pero también hay una decisión y una voluntad consciente. La militancia política que es una voluntad consciente. Nadie te obliga a querer decir me voy a dedicar a militar para derrocar el orden capitalista. Es una convicción que te surge al obrero de la explotación, al que viene la pequeña burguesía que le resulta intolerable este orden social, etcétera, etcétera, y dice no quiero vegetar por el mundo, me voy a dedicar a cambiarlo. ¿Está bien? Captamos que el destino que nos tiene prefijado el capital es explotarnos durante 30 o 40 años y a veces usarnos como instrumento de su propia explotación para después meternos en un geriátrico y después que nos coman los gusanos, que esa es la civilización del capital. Decimos, no nos gusta, mejor rebelarnos, y si no, triunfaremos, moriremos en el intento, ¿está bien? Pero es una decisión consciente que uno toma. Nadie te puede obligar a decir, voy a aceptar que a lo mejor me torturen, me maten, como le tocó a los 30.000 desaparecidos, o no, o triunfar como fue la Revolución Rusa, y a lo mejor ser parte del cambio de la historia. Eso es una decisión consciente, subjetiva, de sujetos. La organización colectiva de una organización política que es un acuerdo colectivo alrededor de un programa para pegarle al capital lo mejor posible, aprendiendo las experiencias de la historia del movimiento obrero y de otros que quisieron hacer lo mismo que nosotros en el pasado. ¿Está bien? No es más que eso. Entonces, desde ya que nosotros podemos explicar por acontecimientos históricos cuando eso surge más y surge menos. Pero es una voluntad de los sujetos. Hay de hacerlo, la convicción de hacerlo. Entonces nosotros decimos, pero no actuamos en el vacío, insisto. No actuamos en el vacío, pero actuamos. Si hacemos bien o mal las cosas, cuando nosotros leemos los libros de Trotsky, de Lenin, estudiamos las revoluciones y todo, ¿por qué es? Para equivocarnos lo menos posible. Porque tenemos que tratar de aprender de los que antes quisieron hacer revoluciones y tratar de ver si la pegaron o no la pegaron, en qué no. Porque creemos que la política es una herramienta de transformación, la política revolucionaria. Que no es lo mismo si actuamos y no actuamos. Les cuento un ejemplo, ahora también del viaje que hice. La izquierda europea es un desastre. Cierran las fábricas y se niegan a agitar que toda fábrica que cierra se tiene que ocupar y poner a producir, y que en Argentina hay un gran ejemplo que fue Sanón y un montón de fábricas que lo hacen. Se niegan hasta ahora a hacer eso. Un desastre. Entonces las fábricas cierran y a lo sumo dicen más indemnización. Y hacen una gran lucha, toman rehenes, patrones, le dan la indemnización y se cierra la fábrica. No hay nada que impida, más que son gente obtusa, en ese aspecto, conservadora, no valiente, no audaz, que no levanten que hay que ocupar cada fábrica. Si lo levantarían, de todas las fábricas que se cierran, 2 o 3, yo les aseguro que se atalonan, que resisten y cambian la dinámica del movimiento obrero europeo. Pero, bueno,
bueno, los hemos tratado de convencer y algunos compañeros dicen, interesante la idea, ¿está bien? Interesante la idea. Bueno, pero ¿qué les quiero decir? Que no hay nada que impida que lo levanten, más que no quieren, ¿está bien? Por su experiencia histórica. Después podemos encontrar explicaciones por qué son tan conservadores, incluso que existen trotskistas y conservadores en la política. Un compañero de una fábrica grande me decía, eso es terrible, tengo a estos que son de otro grupo de izquierda, dice, no es que son neutrales, son un escollo. Si la patronal dice cerrar, dicen, bueno, no queda otra, la gente está mal, no se puede luchar. Es terrible. Desmoralizadores profesionales. Bueno, no hay por qué se imagina si nosotros cuando fue Zanón y Godoy, en vez de empujar un paso más adelante, decía, y está difícil, ¿viste? No sé, no da la relación de fuerza. Bueno, nos jugamos. Pues eso no quiere decir que triunfes, pero vos tratás de llevar un poquito más adelante todo lo que pueda dar. Nosotros no decimos, no somos gente que no mide la relación de fuerza, que no trata de pensar, que no acepta que a veces hay que retroceder, no decimos todo nada de esas vulgaridades en las cuales nos quieren hacer creer que los marxistas tenemos. No, somos revolucionarios, significa sacar lo más posible en una situación determinada y a veces nos podemos equivocar y a veces se podía sacar más, ¿no? Pero en general tratamos de hacerlo. Bueno, eso digo son decisiones subjetivas, pero eso que tenés que hacer. O sea, el marxismo en ese sentido aprende de la historia y es una teoría que explica el movimiento de la sociedad, es en cierto sentido una concepción del mundo, es una teoría del desarrollo de la historia, pero es sobre todo una guía para la acción. Y el manifiesto comunista es una gran guía para la acción. El manifiesto comunista no nos explica solo cómo surgió el capitalismo, la estructura del capitalismo y la posibilidad del comunismo. Nos dice cómo actuar como sujetos para la lucha. Termina con un capítulo diciendo la táctica de los que estaban organizados en la Liga de los Comunistas en cada país. Por eso es un manifiesto político, para intervenir en la lucha de clase, en las revoluciones que se estaban por dar en Europa. Es un texto para eso y que discute contra el socialismo verdadero, contra otras corrientes que querían la igualdad social, pero que se basaban, según Marx, en principios equivocados. Entonces discute contra eso. Como nosotros podemos discutir hoy contra un autonomista, contra un anarquista o contra un izquierdista conservador. ¿Está bien? Como podemos discutir contra lo que cree que la policía son trabajadores en determinadas circunstancias y le explicamos a los compañeros que no. O sea, son debates para la acción política. Entonces el marxismo, que es sobre todo una guía para la acción revolucionaria, no es simplemente una teoría del conocimiento de la sociedad, aunque tiene un fundamento teórico que es la concepción materialista de la historia, para explicar el movimiento de la historia, muchos de los cuales son hasta sentidos comunes en la forma en que piensa la población, de lo internalizada que está la teoría de Marx. Que hay intereses económicos detrás de las ideas, casi es una sospecha universal. Es una sospecha universal, que la gente no hay que medirla por lo que dice, sino por lo que hace. ¿Y qué interés hay detrás? Y eso, ¿qué es? Es un rudimento de marxismo. Marx dice, ojo, a ver, que la condición material me determina, me condiciona. Bueno, perfecto. ¿Está bien? Eso es hasta una sospecha, se lo llama Marx uno de los grandes teóricos de la sospecha, porque es que en lo que me aparece yo tengo que ver qué hay detrás, no importa la fisonomía, el discurso, etcétera, sino a qué interés material representa. Así empezamos los marxistas definiendo. ¿Qué clase social representa? ¿Qué interés de clase? ¿Qué fuerza está en el movimiento? Más allá de lo que diga. Este partido, ¿qué interés social tiene? ¿Qué fuerzas sociales lo respaldan detrás? ¿Qué es lo que empuja este discurso? Esa es la manera en la cual nosotros razonamos. Ahora después tratamos de entender en la historia, las tradiciones y todo lo que hace el componente de una definición concreta de lo que está ocurriendo. Entonces, toda lucha es una lucha política y en ese sentido el marxismo es una guía para la acción revolucionaria. Es una guía para que el proletariado emerja como sujeto para poder derrocar a la clase capitalista, hacerse del poder del Estado y planificar la economía en forma democrática, que es nuestra aspiración transicional, transitoria. Y hoy los medios para hacer eso son infinitamente mejores que los que había en la época de Marx. Hoy podemos hasta por WhatsApp empezar a planificar la economía. Ahora que la compró Facebook no sé cómo va a andar, pero no, digo que hay medios tecnológicos que el capitalismo usa para idiotizar a las masas o para aumentar el ritmo de las telecomunicaciones, etcétera, que nosotros lo vamos a usar para otra cosa, para planificar democráticamente la sociedad. Piensen en la computadora, la televisión. Los grandes medios de comunicación serían instrumentos de organización social fabulosos de una sociedad transitoria reconfigurados, ¿está bien? Reconfigurados en una sociedad distinta, que seguramente creará otros medios mucho mejores que los que hay ahora, porque en medios y fines hay siempre una relación.
pero con la tecnología que le damos. Quizá se nos ocurriría decir, bueno, ¿por qué esto y no esto otro? Pero es lo que le damos. Sobre lo que le damos tenemos que construir una sociedad emancipada, es a lo que aspiramos. Ahora, no podemos construir eso sin derrocar el poder del capital, sin una revolución. Si hay una revolución, construir el comunismo hoy es más fácil que en la época de Marx, pero antes hay que hacer una revolución, ¿está bien? Ese es el detalle, que es para lo que nos preparamos. Y nosotros vamos a elecciones, salimos diputados, nuestros compañeros se hacen elegir delegados, todo lo que sea, entramos a los centros de estudiantes, los ganamos y todo con un objetivo que es el triunfo de la revolución proletaria. Nada de todo eso son detalles, momentos para ese objetivo que tenemos profundo. Crear la colectividad que pueda participar que pueda organizar a la vanguardia obrera y estudiantil detrás de un programa que lucha por la revolución a nivel nacional e internacional para terminar con el capitalismo en todo el mundo. Esa es nuestra ambición política. ¿Qué es el marxismo? La guía para la acción, para esa acción, no para cualquier acción. Para la acción, para luchar por el poder y derrocar el orden capitalista. Eso es lo que nos proponemos hacer. Ser parte de ese movimiento histórico, sumarnos a ese gran movimiento histórico que tuvo triunfos y tuvo derrotas, que viene de una gran derrota y que se está empezando a levantar. Nos consideramos eso nos da una fuerza enorme. Que venimos, nos sentimos parte de esa gran herencia revolucionaria, de esa gran tradición. Bueno, con esto concluimos el capítulo 1 del Manifiesto Comunista, por lo menos mi primera intervención, para que hagan algunas preguntas igualmente. Un ratito de preguntas abrimos. Muchas gracias.